Bueno, bárbaro, bienvenidos de nuevo. Ahora sí, vamos a hablar de dinámica rotacional, pero previamente hablando de lo que es el momento de inercia. Muy importante el momento de inercia. La masa de un cuerpo es una inercia. Si yo tengo una mesa pesada, no sé, qué es eso, pesa 100 kilos y me va a costar arrastrarlo. Ahora, si tengo que arrastrar una silla que pesa simplemente 50 kilos o 20 kilos, bueno, 20 kilos pesa, pero porque pesa 10 kilos, como le, y la silla es más fácil de arrastrar porque tiene menos masa. O sea, la masa de un cuerpo que vulgarmente se lo asocia con el peso del cuerpo, es lo que está diciendo es la inercia, el rechazo a ser arrastrado. Cuanto más masa tiene un cuerpo, más me rechaza ser, digamos, el cuerpo rechaza ser arrastrado, más me cuesta arrastrarlo. Bueno, eso es el efecto de la inercia, ¿no? Si empujo un coche no es lo mismo que empujar un camión. Si empujo un coche, bueno, entre dos lo podemos empujar, pero si empujamos un camión entre dos, creo que no vamos a lograrlo. Entonces, cuanto más inercia, más masa, más peso tenga el cuerpo, se dice que tiene más inercia, valga la redundancia. La inercia es sinónimo de masa, de peso, de algo pesado, de algo que es muy difícil de mover. O sea que la masa de un cuerpo es una forma de inercia. Eh, pero hay otro tipo de inercia, que es la inercia rotacional. Cosas que giran, bueno, hay cosas que giran, muchas cosas giran, pero giran cuerpos de diferentes formas geométricas. Ahora no solamente va a depender de la masa, la inercia, va a depender de la forma geométrica con que giran los cuerpos. No es lo mismo ver una esfera rotando que un cilindro rotando. Yo puedo tener una esfera, puedo tener un cilindro, tienen la misma masa, no lo dudo, tienen la misma masa. Los dos pesan 1 kilogramo, por ejemplo. Pero, por ejemplo, cuando los hago girar, en realidad me cuesta más, me cuesta más girar la esfera o el cilindro. Bueno, ahí está el tema. Me cuesta más. Claro, es como un volante del cigüeñal. O sea, Claro, cuanto más masa, más me cuesta pararlo, digamos. claro, Más inercia llega. exacto. Tiene que ver con el figueñal y todo eso en los coches. Obviamente que el tema de girar el volante, un volante, también tiene una forma geométrica, que es una forma de aro, con dos flejes que, bueno, van al centro del eje, con dos vástagos que van al centro del eje. Estoy dando no solamente no el ejemplo del coche, que por ahí es al principio un poco más chocante, sino el tema de los dos cuerpos geométricos, tanto la esfera y el cilindro. La esfera o el cilindro los hago rotar. Si los hago rotar tanto la esfera o el cilindro, entonces, ¿quién cuesta más rotarlo? Bueno, cuesta más rotar al cilindro que la esfera. O sea, si yo tengo una esfera montado en un eje, ¿no? Y una esfera, Sí. un cilindro montado en un eje, ¿y cuál me cuesta más rotarlo? Al cilindro. Pero porque tiene más masa. No, porque los dos tienen la misma masa, ahí está el problema. Los dos tienen ¿Y la por misma qué? masa, y a pesar de Sí. que los dos tienen la misma masa, la esfera es más fácil de mover. ¿Por qué? Porque acá hay un factor rotacional muy importante que se llama momento de inercia. Mm. Lo voy a decir, pero no voy a mostrarlo como sale. El momento de inercia de la esfera es 2/5 de la masa por r al cuadrado. Y el momento de inercia del cilindro es 1/2 de masa por r cuadrado. R es el radio, tanto para la esfera como para el cilindro. ¿Está? Entonces, si la masa es la misma, es 1 kilogramo, acá lo que influye es la geometría. Ese 2/5 y ese 1/2, ese 2/5 para la esfera y ese un Y medio para el cilindro, cambia la historia. El 2/5 es tiene que ver 0,4. con el volumen, ¿no? Eso. ¿Cómo? Tiene que ver con el volumen, ¿no? Eso, el 2/5 y. No. No, con la forma, porque una esfera va a girar de todas las formas que vos la estés girando. En cambio, un Claro, cilindro que es largo va a ser más difícil por el largo que tiene girarlo,
Claro. que una esfera, salvo que lo pongas en horizontal, acostado, pero bueno. Ahora lo voy a escribir, cerrar, y ahora vamos a hablar del significado. Físicamente, si uno hace el experimento, tengo dos, miren, un cilindro y una esfera tienen la misma masa, los dos miden 1 kilogramo, y tienen el mismo radio, 1 centímetro o 2 centímetros. Sí. Tienen la misma masa y el mismo radio, tanto el cilindro y la esfera. Sin embargo, como dice Andrés, acá influye fuertemente la forma geométrica. No es lo mismo tener una esfera que un cilindro. La esfera es más fácil hacerla rotar que el cilindro. Por ese 2/5 que aparece, por ejemplo. El momento de inercia de la esfera es 2/5 más r cuadrado. El momento de inercia del cilindro es 1/2 de más r cuadrado. Ese 2/5 para la esfera, que es 0,4, y ese 1/2 para el cilindro, que es 0,5, ya me está diciendo que el que tiene menos momento de inercia es la esfera. Y al tener menos momento de inercia la esfera respecto al cilindro, se supone que es más fácil hacerla rotar a la esfera que al cilindro. Esa es la explicación, pero tiene que ver con las formas geométricas. Yo no me voy a deducir ahora, no voy a ponerme a hacer cálculos de integrales ni nada por el estilo. Momento de inercia tiene que ver con eso, con la forma geométrica del cuerpo. O sea, Vendría a ser como usar una rueda que es circular y usar una rueda que es cuadrada. ¿Cuál claro, me va a costar más girar? sí, por ahí no es un lindo ejemplo ese, pero bueno, Pero, lo que tiene que Es ver, un poco porque, tosco, pero bueno. sí, digamos, sí, mucho a mí no me gusta, pero el ejemplo del momento de inercia, que al principio primero, la inercia, digamos, la inercia en realidad, vamos a poner no uno, la inercia en la rotación de un cuerpo tiene que ver por estas cosas, tiene que ver con la masa y con la forma geométrica. Sí, la masa en kilogramos, o en cualquier unidad, no importa. Y la forma geométrica depende, si es una esfera, un cilindro. Por ejemplo, hablando, si yo tengo el momento de inercia de la esfera, pongo IE, es 2/5 de masa R al cuadrado. Y si tengo el momento de inercia del cilindro, es 1/2 de masa R cuadrado. Se supone que la esfera gira solidariamente respecto de un eje rotacional que pasa por su centro. Ojo. O sea, esto rota con una cierta velocidad angular y todo lo que ustedes quieran, pero esto tiene un cierto radio que es el radio de la esfera. Es una esfera, ¿no? Una esfera de la que ustedes conocen, una bolita. Una bolita con radio, ¿no? Este es el radio de la esfera. Y obviamente la esfera gira alrededor de ese eje. En cambio, un cilindro también gira alrededor de este eje, gira alrededor del eje, también tiene un radio, pero la forma geométrica que tienen ambos, obviamente que esto gira con una velocidad angular también, la forma geométrica es diferente. ¿Cómo se deducen esa fórmula? No me lo pregunten ahora, porque hay que utilizar análisis matemático para sacarlo. Después vamos a ver. entonces son de memoria. Por ahora son de memoria. Por ahora, claro, por supuesto. Yo no quiero meterme en cálculos. Lo que quiero que tengan la idea intuitiva de lo que es el momento de inercia, cómo influye en la rotación. Y esto es muy importante. Supongamos que la esfera y el cilindro estaban quietos inicialmente, y yo los intento mover. Se supone que están sobre un eje, ¿no?, de rotación. Este es un eje de rotación, lo que dibujo en línea de puntos. Supónganse que están fijos ahí, los dos. Tienen la misma masa y el mismo radio. Me va a costar más mover al cilindro que a la esfera. O sea, me va a costar más acelerar al cilindro que a la esfera. Y ese es el significado intuitivo del momento de inercia. Que a pesar que la masa y el radio de ambos es la misma, la forma geométrica es la que altera acá. La que influye a que sea más difícil mover al cilindro que a la esfera. Por su forma geométrica, sí, punto, ya está.
Entonces, observación, ejemplo, sí. Supongamos, no hacemos un problema, supongamos que la masa de la esfera y del cilindro son iguales. Masa y R de ambos son iguales. Entonces, me cuesta más acelerar, como me cuesta más rotar. Obviamente que acelera cuando rota, ¿no? Rotar el cilindro que la esfera. No voy a mostrar las cuentas, ya después cuando estemos más avesados voy a mostrar de dónde sale. Obviamente, ¿por qué? Porque si yo hago esto, hago 2/5 masa R cuadrado, yo sé que 2/5 masa R cuadrado es menor que 1/2 de masa R cuadrado. Acá la masa se va con la masa porque tiene masas iguales, el radio también, y me queda que 2/5 es menor que 1/2. Obviamente que 2/5 es 0,4. Y 1/2 es 0,5, lógicamente que 0,4 es menor que 0,5. Ya está. Y por eso la explicación de que por eso cuesta más acelerar el cilindro que la esfera. ¿Me explico intuitivamente? Sí. Tenemos que tener una esfera y un cilindro para hacer el experimento. Ya sé. Pero hay que aceptarlo. Pero es muy complejo el número ese 2/5 y 1/2 de dónde sale. Hay que integrar. Claro. Yo lo voy a mostrar en una clase, si quieren, pero me tengo que poner a integrar. En principio sale de una sumatoria y la sumatoria termina siendo una suma de Riemann, termina siendo un cálculo diferencial, o sea, un cálculo infinitesimal, sí. que termina siendo una integral. Un quilombo. Pero no lo voy a poder explicar acá, si no, no hago el problema. Estoy explicando Claro. lo básico. Sí, sí. Pero lo voy a explicar, ¿eh? Cuando No, sí, ustedes sí, quieran lo pasemos. hago, ¿eh? Cuando ustedes quieran lo hago. No, está bueno eso, ¿eh? Lo voy a hacer, ya que me lo propusieron, ahora se la van a bancar y yo lo voy a demostrar un día. Y es fácil, saber un poco de integrales es fácil. Yo lo voy a hacer. Bueno, se supone que, bueno, lo que hay que tener en cuenta es el momento de inercia, por ejemplo, de lo que vamos a ver ahora en este problema, momento de inercia de una bolita. Una bolita sería... No, nada. Una bolita sin radio. Una bolita puntual. Tomó como una esfera, ¿no? Sí. Una bolita puntual es sin radio. O radio despreciable. También viene de la definición esa que no puedo ahora hacer mucho hincapié. Supóngase que yo tengo acá, esto es un guía respecto de este eje. Yo tengo una bolita acá. Una bolita puntual significa que no tiene radio, una masita de porquería ahí, una piedrita. Y esto es el radio. Y obviamente que esto gira, ¿no? Gira en este sentido. Bueno, se supone si gira en ese sentido, yo puedo decir que el momento de inercia respecto de este eje de rotación O, el momento de inercia de la masita, le pongo IM de masita, es masa R al cuadrado. En realidad, con esta fórmula por ahí se ve un poquito mejor el momento de inercia, porque en realidad lo que quiere decir momento de inercia es el producto entre la masa del cuerpo y la distancia que existe entre donde está el cuerpo y el eje de rotación. Pero ahí puso sin radio. No, pero ¿No sería cero? Ojo, este es el radio del brazo, de esta palanca. Él está hablando del radio de la figura geométrica. Ahora sí. Es una palanquita que gira.
Si quieres lo mejor el dibujo, porque me gustaría hacerlo mejor. Está bien. Bárbaro. Supongamos que tenemos esto. Es un cuerpito, esto es una, digamos, poner un brazo, digamos, de momento, por decir así. Una palanca, se supone que esto gira alrededor de acá. Entonces sería que como que se desprecia la forma geométrica, digamos. Claro, muy bien. Esto gira con una cierta velocidad angular, qué sé yo. Sí, se desprecia la forma geométrica de la bolita. Cuando es puntual, no tiene, bueno, se considera la masa puntual, pero el radio no se lo considera porque se desprecia la forma geométrica, claro. ¿Me explico? Sí. Hay que entender estas cosas, si no... Obviamente, cuanto más masa tenga la bolita, más me va a costar moverla. Pero la fórmula es así, que tiene que ver con la definición clásica del momento de inercia, que va a ser en realidad la ubicación de la masa que está girando, rotando, respecto del eje instantáneo de rotación, que es este eje E, que es el centro de la circunferencia. Ok, listo. Y bueno, sí, sí. Después, bueno, Ahora sí, ahora sí. ¿alguna pregunta? No. ¿Está bien? Bueno, sí. Después, por ejemplo, para el problema que estamos haciendo, ¿puedo borrarlo de arriba? ¿No Sí, sí. molesta? Era el título simplemente. Y la explicación del momento. Con respecto al problemita que tenemos que hacer, que es el problema creo, número 6, que tiene que ver con eso, tenemos que entender lo siguiente. Antes de hacerlo, claro. El teorema de Steiner. También lo voy a dar así. No voy a demostrarlo. Pero lo voy a demostrar. Me lo pido. Ahora no. ¿Qué es esto del teorema de Steiner? No se asusten, no voy a hacer un teorema esférico. Yo, por ejemplo, supónganse que yo agarré la esfera, ¿no? En un momento yo dije antes, ejemplo. Esto se explica con ejemplo. Yo tenía la esferita, ¿no? Y la hacía pasar por un eje de rotación. Este era el eje de rotación, ¿no? La esfera gira solidariamente alrededor de ese eje, dando volteretas. Obviamente que esto es una esfera con un cierto radio R, considerable, con una masa M, claro. Supónganse que ahora no hago girar a la esfera respecto de este eje E de rotación, que lo llamo E. El momento de inercia respecto de E va a ser 2/5 de masa R al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, supónganse que yo ahora el eje de rotación lo corro, no lo hago pasar por acá. Lo hago pasar o hago girar la esfera respecto de este eje. Ahora la misma esfera, el mismo dibujito. Supónganse que el eje de rotación ahora pasa por acá. O sea, hago girar toda esta linda esfera que no tiene nada que hacer. La hago girar alrededor de este eje. Ahora ya no es el eje E que estaba antes, que pasaba por el centro de la esfera. Este era el eje E. Este ahora es el eje E'. Ahora gira respecto de este eje, todo. ¿Me explico? Sí. Gira respecto de este eje, no respecto de este. Bueno, ahora el momento de inercia va a cambiar, porque cambia la geometría. Si cambia la geometría, la disposición geométrica del tema, el momento de inercia va a cambiar. ¿Y cómo cambia? A través del teorema de Steiner. ¿Qué dice Steiner? Dice lo siguiente. Yo tengo que calcular el momento de inercia de este sistema. Entonces, el momento de inercia, lo voy a escribir acá abajo, total, respecto del eje E', es el momento de inercia E, o sea, del eje anterior, del eje inicial, más, presten atención, más la masa de la esfera por la distancia
D al cuadrado. ¿Esta distancia quién es para ustedes? Esa distancia va a ser la distancia entre los dos ejes E y E'. Esa es la fórmula de Steiner. O sea, el momento de inercia respecto del nuevo eje es el momento de inercia del eje anterior más masa por D al cuadrado. ¿Quién es D? La distancia que existe entre los dos ejes, el inicial y el final. ¿Me explico? Esa distancia acá es esta. Entonces comparo, digamos que comparo como si estuviera en el eje, o sea, en el centro, Sí, y después, ¿cómo te puedo se decir? sumó masa por D al cuadrado. Sí. Es eso. Le cambio el eje que corresponde, digamos. ¿Mm? O Sí, sea, sí. primero lo planteo Así. así Y después así. y después como me lo pidió él. Claro, muy bien. Como, SD es la distancia entre los ejes. Entre el eje inicial y el eje final que te pide. Claro. claro. ¿Está bien, Andrés? Andrés, Sí, sí, ¿está sí, bien? Esto sí, es sí. Steiner. ¿Por qué es así? No voy a mostrarlo, no. Es un teorema, después lo voy a demostrar. Yo, los tipos que a mí me preguntan cosas, yo en algún momento lo explico, pero en este Yo me lo, momento no puedo yo explicar. me lo imagino mejor, claro que el cálculo es más fácil con una esfera, pero me lo imagino mejor con una figura que es irregular. Si yo paso el eje en el Sí, centro, no sí. voy a poder hacer girar la figura en su propio eje, porque es una figura irregular. En cambio, si yo pongo la fuerza o el eje más alejado del medio y aplico ahí, voy a poder hacerla girar. Eh, una acotación. Está bien lo que estás Sí, pensando. Supongamos que es un cuerpo irregular. Steiner vale para cualquier cuerpo irregular o cuerpo regular que exista en el universo. claro, sí, sí, Si yo ahí me tengo este cierra. el eje de rotación, no importa, puede ser una porquería, una roca cualquiera, ¿no? Y agarro esa Sí, roca y la atravieso, bueno, este es el eje de rotación de la roca. Y de pronto ahora la clavo y la agujereo por otro lado. Entonces, bueno, el eje va a cambiar. Steiner vale igual, vale esta forma. sí, ¿Y qué pasa? Que, bueno, podría hacerla girar así. Yo tengo el eje de rotación el eje prima, ¿no? Claro. El eje prima, este es el eje. Y ahora agarro la esfera y la alejo bastante del eje de rotación en prima. Este es el eje E, siempre es el eje E. Pero la alejo bastante. Y la hago con dos soportes acá. ¿Se ve? ¿Se nota? Le pongo dos barras de sostensión, de suspensión, dos barras de suspensión que tienen la esfera alejada del eje, del verdadero eje. Ahora gira respecto de esto, el sistema es así. Entonces, esta distancia es la distancia D. Esta distancia D es la distancia de Steiner, que hay que tomar en la fórmula, vale igual. La fórmula es la misma. Ya, el eje de rotación puede ser cualquiera. Puede estar dentro del cuerpo o puede estar fuera del cuerpo. ¿Me explico? Sí. sí, Esto obviamente siempre gira con una cierta velocidad angular, aceleración angular, lo que ustedes quieran, no importa. Pero bueno, esto es Steiner. Punto. Eh, es Quedó, una, quedó claro. y ahora viene el problema es fácil. El problema es fácil. ¿Alguna duda hasta acá? no, No. Podría haber tomado el ejemplo del cilindro, pero es lo mismo. Cilindro, esfera. Steiner vale para cualquier tipo de cuerpo que exista en la naturaleza, con cualquier forma regular o irregular. Cualquier cosa que sea, siempre que sea un sólido rígido, ¿no? Lógico. Bueno, ¿puedo borrar? ¿Alguna duda? ¿Puedo borrar esto? Sí. sí, Dale. Bueno, lo básico que tienen que aprender es esto. Yo no puedo demostrar nada porque me voy de tema. Pero lo voy a demostrar, ¿eh?
Cuando ustedes quieran, me digan, Eduardo, demostrame la fórmula del momento de inercia y de dónde sale. Ah, bueno, bárbaro. Muy divertido. Vamos a ver integrales ahí. Se puede ver, una pavada. A ver, el problema dice así. Problema 6. Tengo dos masas ubicadas así, ¿eh? El problema es este. Dos masas así. Ubicadas respecto de una barra de peso despreciable. Las dos masitas son masas puntuales. Si son puntuales no tienen radio. Tienen masa M y masa M. ¿No? Bueno, perfecto. Y por el medio pasa el eje de rotación. Obviamente que giran solidariamente así, con una cierta velocidad angular y aceleración angular, no importa. Bueno, esto gira. Se supone que acá hay un cierto radio. Y acá de este lado también. Lo dice el problema, obviamente que el problema da la longitud de la barra, que la longitud de la barra es 1 metro, o sea, esto vale 1 metro. Se supone que el radio es 1 metro dividido 2, o sea, 0,5 metros. ¿Sí? ¿El eje dice que está en el centro o no? Sí, lo dice que está en el centro. En el medio de los... Sí. Sí, sí. Respecto del eje que pasa por el centro de la barra y normal a ella. Sí, señor. Es él. Entonces, me pregunto el momento de inercia, otra propiedad más. Otra propiedad más. Otra propiedad más. Cuando tengo varios cuerpos que están rotando, se suman todos los momentos de inercia de los cuerpos respecto del eje de rotación. ¿Está? Acá tengo dos cuerpos, entonces tengo que sumar los dos momentos de inercia respecto de ese eje instantáneo de rotación. Entonces, tengo el momento de inercia de la primera masa en masa R al cuadrado. El momento de inercia de la segunda masa en masa por R al cuadrado. Esto es el momento de inercia de las dos masas. Entonces, yo lo que tengo que hacer es sacar el momento de inercia total del sistema. ¿Cómo calculo el momento de inercia total del sistema? Es la sumatoria, la suma de los momentos de inercia de todos los cuerpos que intervienen en la rotación. Siempre es la suma, ¿eh? Siempre es la suma. O sea que el momento de inercia total de sumar, es la suma de los momentos de inercia respectivos de ambos. O sea, me va a quedar 2 veces mr al cuadrado. ¿Está bien? ¿Me explico? Sí. Sí. Bien. Perfecto. Me estaban diciendo una... Buenísimo. Perdón. ¿Se entiende? Es la suma de los momentos de inercia. Sí. ¿Está bien? Sí. Entonces, bueno, listo. Hagan la cuenta, se terminó. Uy, faltan 10 minutos. Lo quiero terminar rápido. Lo otro que falta es fácil, es corto. Hagan la cuenta acá después de esto. Lo último, y termino el problema. Dice B, calcular el momento de inercia respecto de un eje que pasa por el centro de una masa. Ahí estoy cambiando el eje de rotación. Ahí estoy cambiando el eje de rotación. ¿Qué pasa cuando cambio el eje de rotación? Lo vimos recién. ¿Qué hay que aplicar? Hay que hacer Steiner. Bien. Está bien, bárbaro, buenísimo. La parte de allá está. Hagan la cuenta ustedes. Muy bien, hay que hacer Steiner. Entonces, vamos a hacer el mismo dibujito. Vamos que ya terminamos. Este es el eje principal, el eje inicial, digamos, que jodió antes, pero ahora ya no gira respecto a este, va a girar respecto de una masita, esta, por ejemplo. Elegimos esta, y este es el nuevo eje de rotación. Es como si girase respecto de este nuevo eje, con una cierta velocidad angular y después angular, bla, bla, bla. Ahora, tenemos que aplicar Steiner. Facundo lo dijo recién. Entonces, lo que hay que hacer, Steiner me dice que el momento de inercia respecto de E', de todo el sistema, es el momento de inercia
del sistema respecto de E más masa por distancia al cuadrado, donde D es la distancia que existe entre ambos ejes. Esto, la distancia entre E y E'. Lo pongo acá como fórmula. Buenísimo, ya está. El momento respecto del sistema, respecto del eje instantáneo E, ya lo habíamos calculado, valía E, que era el total eje de acá. 2 veces mr cuadrado. ¿D cuánto vale? ¿Cuánto vale D? ¿Cuánto vale D? 0,5. 0,5. Claro, el radio. Yo pongo con valores, las letras, después los cálculos se los hacen ustedes, claro. O sea, D es R. Entonces, al calcular, al terminar la cuenta, me queda el momento de inercia respecto de E es 2 veces mr cuadrado más masa por D. ¿Quién es D? D es R. R cuadrado. Al terminar el día, me queda 3 veces mr cuadrado. Y este es el momento de inercia final respecto del nuevo eje que está solidariamente respecto de una de las masas. Y se terminó el chiste. ¿Se entendió? A ver, Steiner. lo estoy pensando todavía. Tienen que tener Steiner esto en la cabeza. Si yo pongo la sumatoria de inercias totales, en vez de poner el inercia de E, y Es lo le sumo mismo, sí, el sí. momento, Lo que pasa es que es lo yo mismo. pongo E para que se sepa que gira respecto de ese. Sí, sí. No se hagan tanta galleta con las fórmulas. Pero sí es la Hola, sumatoria. el momento de inercia de la bolita de la otra, Sí, la que está en la segunda, digamos, sí. sería M por No, un no metro. confundan. No, olvídate, es Steiner. El eje instantáneo de rotación, digamos, el momento de inercia respecto de este eje ya lo calculamos, 2 masa R cuadrado. Después, este término solidario, masa D cuadrado, de la distancia que existe de eje a eje. Olvídate la otra masa, no. Ya está incorporado porque está el 2 acá. Claro, esa primera parte vendría a ser el momento de inercia total, Claro, más el nuevo momento que se Steiner, genera, más más Steiner. Steiner por cambiarle el verdad. eje. Está bien, está bien. Después hacen Y las usted cuentas. cambia la distancia por radio porque es radio. Ya, Claro, porque Sí, sí, sí. vendría a Está ser bien, el está radio de la bien. barra. hagan la Sí. cuenta, yo no hice cuenta. ¿Se entendió? Sí, sí. Steiner es Steiner. Después no inventen más nada. La distancia de la distancia entre ejes de rotación. Bueno, corto porque si no me van a rajar. Así que buenísimo, bárbaro por este video de momento de inercia. Espero que les haya gustado y vamos a hacer más ejercicios de momento de inercia la próxima. Chau, chau. Ahora me conecto.